Hola jóvenes, soy el profesor William Aguirre del curso de Habilidad Lógico-Matemática. El día de hoy vamos a hacer los ejercicios correspondientes a esta semana número 12 en el ciclo 2019-2. Temas a trabajar. Vamos a hacer en el primer bloque los ejercicios con el tema de cortes y en la segunda parte haremos algunas aplicaciones con ecuaciones. Bien, comencemos con el primer ejercicio. Problema número 1. Un sastre dispone de una pieza de tela rectangular como el que se representa en la figura. El sastre desea obtener 7 piezas rectangulares de 0.5 metros por 1 metro. Para esto cuenta con una tijera que a lo más corta 1 metro de longitud y una sola capa como máximo. ¿Cuál es el número mínimo de cortes que debe realizar el sastre para obtener dichas piezas? Muy bien. Bueno, en este caso, cuando uno trabaja con cortes hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Para poder tal vez minimizar. Lo primero, hay que fijarnos con el tipo de material que se está trabajando. A ver, el material. Por ejemplo, en el material puedes estar trabajando con papel, puedes estar trabajando con tela, puedes estar trabajando con madera o tal vez con otro tipo, ¿no? A ver, entre ellos nada más. ¿Qué diferencia habrá entre cortar papel y tela con cortar la madera? Bueno, la diferencia es en que al papel y a la tela nosotros podemos doblar, ¿no? Y tal vez doblándolo adecuadamente se puede minimizar. Pero, ¿y qué ocurrirá con la madera? Bueno, en la madera, si bien es cierto, la madera no se puede doblar, pero eso se puede subsanar, en este caso, superponiendo o si no, tal vez alineándolo, ¿no? Imagínense que este es un pedazo de madera, le haces un corte, 2 cortes y obtienes 1, 2, 3, 4. Esos 4 pedacitos. Esos 4 cuadraditos que se obtiene, con un corte más se puede obtener 8, ¿no? ¿Cómo sería ese corte? Bueno, colocarías acá un cuadradito, el otro cuadrado encima, el otro cuadrado encima, el otro cuadrado encima. Si colocamos los 4 ahí, entonces podemos realizar un corte y ese corte ya está liberando en 8. ¿Ven? Entonces eso ayuda a subsanar eso. Pero ¿qué ocurriría si de repente no tenemos o no nos prohíben superponer? Bueno, si nos prohíben superponer, entonces algo que te puede ayudar sería el hecho de alinearlos. Por ejemplo, puedes poner uno a continuación de otro y ahí podríamos hacer un corte y con eso ya estaría separado en 8, ¿no? Entonces, si me prohíbe superponer, lo alineamos. Bien, pero ese es el primer punto. El segundo punto a tener en cuenta es con respecto a las condiciones que te dan sobre el instrumento de corte. Sobre el instrumento de corte. El instrumento de corte, bueno, de repente te pueden dar acá un instrumento de corte, por ejemplo, una tijera, en el cual, pues, ¿no? Este tiene cierta longitud, ¿no? Entonces, tal vez se tiene una tijera y solamente corta 1 metro. Entonces, si quisiéramos cortar más allá de 1 metro, con un solo corte no se podría. Y otras restricciones que te puede dar tal vez es con respecto al número de capas. De repente esta es una tijera especial que solamente puede cortar 3 capas. Entonces, si ustedes consideran 4 capas, ¿no? Tienes una tela, lo doblas ahí en 4 y tratas de cortar, no se va a poder. ¿Ya? No se va a poder porque tu tijera solamente corta a lo más 3 capas. Bien, entonces, y si en caso no te dan condiciones sobre el instrumento de corte, entonces podríamos cortar, pues, o mejor dicho, estaríamos frente a un instrumento de corte óptimo, ¿no? Se podría cortar tan largo o tan pequeño como se quiera, o cualquier tipo de espesor. Muy bien, entonces, regresando a nuestro ejercicio. Dice que el sastre tiene esta tela que es de 0.5 por 7 metros y desea obtener piezas de 0.5 por 1 metro, ¿ya? Entonces las piezas que quiere obtener son de este tipo, son piezas rectangulares de 0.5 por 1 metro. Bien, entonces ya se estarán dando cuenta que en este caso a esta piecita tendríamos que dividir, ¿ya? Entonces voy a hacer aquí algunas marcas para ver por dónde se va a dividir. Bien, entonces si ya una vez hecho estas marcas tendríamos así, ¿no? Que este es 0.5, acá 1 metro. Acá 1 metro, van 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros. Entonces, en realidad debemos de cortar. Debemos de cortar por ahí. Pero, como nuestra tijera dice la longitud de corte tiene de
una longitud total de 1 metro, entonces esto de acá es 1 metro, y solamente puede cortar una capa allá, entonces doblarlo así directamente, de tal manera que esto se ponga acá encima, no nos conviene. Pero como estamos con tela, sí deberíamos de doblarlo, ¿no? Pero vamos a doblarlo de una forma adecuada, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a doblar? Bueno, voy a doblar así, ¿ya? Voy a contar acá 1, 2, 3, por acá 1, 2, 3. Entonces, por este cuarto, que justo está en el medio, vamos a considerar lo siguiente. Ubicamos el punto medio, y si este es el punto medio, entonces acá sería 0,5 y por acá va a ser 0,5. Entonces, de ese punto medio, a partir de ese punto medio, ustedes pueden trazar por acá y se darán cuenta que este es un cuadradito de 0,5 por 0,5. Y este también será otro cuadrado de 0,5 por 0,5. Bien, si ese es un cuadrado de esa manera, entonces ahora, ¿por dónde se va a doblar? Vamos a coger esta diagonal y esa diagonal. En base a él lo doblamos hacia abajo, ¿no? Si se dobla hacia abajo, fíjense que esta línea de corte va a coincidir con él. Y este otro se iría para acá abajo. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra tela? Bueno, nuestra tela quedaría aproximadamente así. La línea de corte que estamos indicando, esta línea de corte se viene para acá y ahí va a estar la línea de corte. Ah, pero 1 metro más abajo va a estar la otra línea de corte. 1 metro más abajo está la otra línea de corte. Y aquí va a sobrar 1 metro. Y la otra parte de la tela, bueno, se estarán percatando ustedes que la otra parte de la tela quedará así, ¿no? Donde las marcas ahí para cortar, bueno, está por acá una, la otra marca por acá y la otra marca por acá. Entonces lo hemos doblado hacia abajo, ¿cierto? Bien, ahora, como se encuentra de esta manera, ahora lo que vamos a hacer es doblar este otro lado. ¿Cómo vamos a doblar? Bueno, ahora cogemos nuevamente por este lado, por aquí, por esta otra diagonal, que sería equivalente a él, por esta diagonal. Por esa diagonal vamos a doblar de tal manera que esto se venga para abajo, ¿ya? Entonces, si eso se viene para abajo, ¿cómo quedaría? Allá, esta vez va a quedar así la hoja, perdón, la tela. Entonces, la tela nos va a quedar de esta manera. Y si la tela queda de esta manera, allá, las líneas de corte, ¿dónde estarán las líneas de corte? Bueno, esta línea de corte ahora va a coincidir con esta y se alinea con la anterior, entonces acá va a estar la línea de corte. 1 metro más abajo va a estar la otra línea de corte. 1 metro más abajo la otra línea de corte. Y lo que queda va a estar 1 metro. Fíjense entonces que en esta parte de acá, en este triangulito de acá arriba, ahí sí hay 2 capas. Pero de esta línea de corte para abajo hay una capa. Además, esto mide 0,5 metros y este es 0,5 metros. Así es que el ancho acá es de 1 metro. Y mi tijera sí puede cortar 1 metro y una capa, ¿ya? Acá hay una capa nada más, ¿ah? Aquí nada más está doblado, que sería 2 capas. Bien, entonces como acá hay una capa y este es de 0,5, realizamos los cortes. Primer corte por acá y liberamos estos dos. Segundo corte por acá y liberamos estos dos. Y el tercer corte por este lado. Ya está, tercero. Y con eso liberamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, más el que se encuentra acá arriba cuando le desdoblas va a ser 7. Ya está liberado todo, pero para liberar eso hemos necesitado un total de 3 cortes. Problema número 2. A un carpintero se le encargó que corte un tablero de madera de lados rectos como el que se indica en la figura, con el propósito de formar con todas las piezas obtenidas un triángulo, rectángulo isósceles. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo realizará el carpintero? Bueno, dice hay un carpintero al cual se le ha dado, pues, se le ha encargado que corte este tablero, ¿no? Entonces, este tablero lo va a cortar, no sabemos cómo todavía, pero lo va a cortar de tal manera que con las piezas que obtenga, dice, se debe de lograr formar, ¿qué cosa? Se debe de formar, en este caso, un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, imagínense que por acá vamos a tener el triángulo rectángulo. ¿Está bien? Bien, pero si este de aquí es el triángulo rectángulo, pero no cualquier triángulo rectángulo, sino dice es un triángulo rectángulo isósceles. Así es que este cateto con este cateto deben de ser iguales, ¿no? Bien, y nos pide cuántos cortes rectos como mínimo debe de realizar. A ver, para poder averiguar cuál va a ser los cortes, creo que antes de ponerme a hacer los cortes e intentar por dónde va a ir, creo que mejor vamos a tener que buscar un candidato pues a la longitud de este cateto, ¿no? Estos catetos, ¿cuánto podrían ser?
Ah, ya, pero como a partir de este tablero se debe de obtener él, entonces sus áreas deben de ser las mismas. Entonces, el área que aparece acá debe de ser igual al área que se va a tener, en este caso, de este triángulo, rectángulo isósceles. Bien, entonces, como las áreas son iguales, empecemos a comparar el área, ¿ya? A ver, ¿a qué será igual el área de esta figura? A ver, de la figura inicial, su área es igual así, ¿no? Si ustedes parten por acá, esto como vale 20, acá sería 20. 20 por 20 sería ahí 400. Más, ahora por este otro lado, el área que aparece acá, como esto es de 50 por 60, 50 por 60, vamos a tener 3000. Entonces, el área hasta ahí sería 3000. Por lo tanto, el área total de él va a ser 400, más 3000 sería 3400. Pero esta área de este tablero debe de ser igual al área de este triángulo rectángulo. Así es que esto es igual a, bueno, en un triángulo rectángulo, un cateto es la base, el otro cateto es la altura. Entonces, esto sería A por A sobre 2. Bueno, entonces, esto quedaría 3400. El 2 multiplica al otro lado y quedaría 6800. Igual, A por A sería A elevado al cuadrado. Como queremos hallar ahí el valor de A, le sacamos acá raíz cuadrada y esto raíz cuadrada. Bueno, no va a darnos un valor exacto. La raíz cuadrada de él va a ser A. Y la raíz cuadrada de este tipo, bueno, este 68 es 4 por 17. Como acá hay dos ceros, entonces sería 400 por 17. Así es que esto quedaría 20 raíz cuadrada de 17. Bueno, ¿y dónde aparece ese 20 raíz de 17? Bueno, noten ustedes que todo esto es 20, pero lo de acá es 80, ¿no? Entonces, esto es igual a 80. Entonces, si esto es 20 y 80, está en la relación de 1 a 4. Si esto está en la relación de 1 a 4, entonces eso significa ¿qué cosa? Que esta de acá, esta longitud, sería la hipotenusa de este triángulo. Entonces, eso va a ser como ¿cuánto? Eso sería como raíz de 17. Así es que esto es el 20 raíz de 17. Y si esto vale 20 raíz de 17, bien, entonces creo que ese es el candidato a hacer el corte, ¿no? Entonces realizamos acá nuestro primer corte. Primer corte sería a partir de esto, trazas para acá. Primer corte. Ah, si hacemos ese primer corte, entonces ¿qué estaríamos obteniendo? Bueno, vamos a obtener por acá una piecita A y por este lado va a estar una piecita B. Bien, pero como esta parte de acá ya se cortó, entonces ese A vamos a trasladar. ¿Dónde lo trasladamos? Bueno, ese A lo vamos a trasladar por este lado, ¿ya? Como esto es 20, fíjense que esto de acá era 20, entonces esto ha de ser igual a 20, ¿sí? Como ese de ahí es 20, entonces va a ir coincidiendo, ¿no? De aquí para acá abajo, esto es 20. Entonces, y esto, bueno, como lo vamos a voltear para este lado de acá que vale 80, bueno, lo pongo por acá 80, este lado dice vale 80 centímetros, 80 centímetros, todo este lado. Ese lado va a ir para acá, entonces quedaría así. Por aquí quedarían esos 80 centímetros. Bueno, y esta hipotenusa, que ya sabemos que vale 20 raíz de 17, bueno, quedará por este lado, ¿no? Entonces debe de quedar algo así. Bueno, entonces las longitudes, bueno, en el primer corte va a ser una longitud de, ¿cuánto? Va a darnos una longitud de 20 raíz de 17. Bueno, esto estamos indicando que debe de valer 20 raíz cuadrada de 17. Pero si esto era 20 raíz de 17, ese 20 raíz de 17 es para B y para A. Como A lo hemos colocado en este lado, entonces este otro también vale 20 raíz cuadrada de 17. Allá, entonces ya va tomando forma nuestro triángulo rectángulo. Un cateto vale 20 raíz de 17, el otro 20 raíz de 17, ¿no? Entonces lo que hemos trasladado fue este. Entonces este de acá lo voy a poner aquí con líneas punteadas para indicar que eso ya no está, porque lo hemos trasladado ese A. Bien, entonces, pero debe de formar un ángulo de 90 grados ahí. ¿Formarán o no formarán? Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Porque como nos están diciendo que en este era un tablero de lados rectos, entonces
aquí debe de ser 90 grados. ¿Sí? Esto es 90 grados. Si eso vale 90 grados, entonces por este lado también ha de ser igual a 90 grados. ¿Estamos? Ya, 90, 90. Además, esto debe de ser 90. Entonces le llamas aquí alfa. Si esto le llamamos alfa, bueno, en este caso, este de aquí va a ser beta. Y alfa más beta va a ser igual a 90 grados. Pero como este triángulo se trasladó para acá, entonces si esto era alfa, ese alfa se vino para este lado. Entonces, si esto es alfa y esto vale beta, todo esto sería alfa más beta, o sea, igual a 90 grados. Por lo tanto, si eso es 90 grados, ya tendríamos que todo esto, todo este, de aquí hasta acá, todo él es 90 grados. Ahora sí queda garantizado que este cateto es 20 raíz de 17 y este 20 raíz de 17. Bien, pero nos falta todavía. ¿Qué es lo que nos falta para poder completar? Bueno, lo que nos falta para poder completar sería trazar. ¿Qué cosa falta trazar? Bueno, hay que trazar desde esta parte para aquí. Bien, entonces, si hacemos este trazo, prácticamente ya se tendría el triángulo, rectángulo isósceles. Pero esta parte de aquí debe de ser cubierto. ¿Quién es el candidato a cubrir a esta parte? Bueno, el candidato sería la parte de acá abajo, ¿no? Entonces aquí le vamos a llamar C. Entonces, ese C debe de encajar acá arriba. ¿Y encaja o no encaja? Bueno, vamos a comprobar que sí, ¿no? Entonces, para empezar, a este le puedo llamar un ángulo teta. Como estos son paralelos, si esto es teta, este de acá vale teta. ¿Sí? Bien, teta y teta. Además, este ángulo de acá es 90 grados, este también es 90 grados. Y también, como esto es 50, acá arriba todo esto era 50. Pero como este segmento vale 20, entonces esta distancia va a ser 20. Por lo tanto, desde este punto hasta este punto valdría 30. Pero como todo esto es 80, entonces esto es 80. Dado que esto es 30, entonces acá debe de ser 50. ¿Qué acabo de encontrar? Que este triángulo de acá arriba tiene teta, 50 y 90 grados. Y el de acá abajo es teta, 50 y 90 grados. Congruentes. Si son congruentes, entonces si este es C, ese C se puede trasladar por ahí. Y bueno, eso ya me está indicando que si quitamos este triángulo de acá y lo trasladamos al otro lado, ahora sí ya tendríamos el triángulo rectángulo que queríamos. Pero para eso necesitábamos hacer ¿qué corte? Bueno, el corte que necesitamos tiene que ser de aquí para acá. Es decir, necesitamos hacer, en este caso, el segundo corte. Bien, entonces para formar ese triángulo rectángulo, ¿qué cosa o cuántos cortes hemos realizado? Hemos realizado un corte por acá y otro corte. Y con esas tres piecitas se logró formar esto. Entonces ahí la respuesta debe de ser 2. Y 2 se encuentra en la alternativa C. Problema número 3. En la figura se muestra una rejilla de alambre delgado formado por 7 rectángulos congruentes de 20 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho. Si se dispone de una guillotina recta y no se permite doblar el alambre en ningún momento, ¿cuántos cortes como mínimo se tiene que realizar para separar 4 segmentos de 20 centímetros y 22 segmentos de 10 centímetros? Muy bien, dice que en esta figura tenemos una rejilla de alambre, ¿no? Delgado. Y esto está formado por 7 rectángulos congruentes de 20 centímetros de largo por 10 de ancho. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que nos indican, cada uno de estos rectángulos es de 20 por 10. Entonces acá también 20 por 10 y así sucesivamente. Nos dice, ¿con cuántos cortes como mínimo hay que obtener? 4 segmentos de 20. Allá, ¿dónde estarán esos 4 segmentos de 20? A ver, yo creo que si cortamos por acá y cortamos por este lado, obtendríamos un segmento de 20. Como esto también mide 20, acá tendríamos 2 segmentos de 20. Si cortamos por acá y por acá, 3 segmentos. Y por este lado 4 segmentos. ¿Sí? 4 segmentos de 20. Ahí están los 4. Pero dice 22 de 10. Bueno, ¿quiénes son los candidatos? Bueno, este es un segmento de 10, entonces hay que cortar por acá. Este es otro de 10, cortamos por acá. Otro de 10. Bueno, pero como esto era 20, entonces esto también sería 10 y esto también sería 10. Entonces ya sabemos de dónde van a salir los segmentos de 10. Entonces vamos contando.
Acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá va a estar 10, por acá 11, por aquí 12, por acá 13, por aquí 14, por acá 15, por este lado 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Allá. Entonces ya están los 22 segmentos. Por lo tanto, para poder obtener mi objetivo, debemos de cortar por todas esas líneas que estamos dando. Pero ¿cuál va a ser un corte aceptable cuando uno realiza cortes a los alambres? A ver, imagínense que tienen este trozo o esta soldadura, ¿no? Que está aquí con 3 varillas. Un corte aceptable tiene que ser aquel corte que atraviesa por ese punto y está formando un determinado ángulo positivo con estas, ¿no? Entonces, si yo hago este corte, eso garantiza que este punto ya no está y por lo tanto estos quedan libres. ¿Cuál no puede ser un corte? Pues no adecuado. Un corte no adecuado sería pues ¿no? De repente que alguien piense y diga, no, profe, ¿sabe qué? Yo voy a cortar por este lado, ¿no? Voy a empezar a cortar por acá, bien finito, paralelo a él, corto, 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 y te atravieso él. No, ese corte no te garantiza que estás liberando este punto, ¿ya? Entonces, este corte no, este corte sí. Tienen que ser cortes que deben de ir atravesando a los puntos de soldadura. Bueno, y como hablamos de mínima cantidad de cortes, entonces hay que aprovechar al máximo, ¿no? Si buscamos aquí los cortes, nos damos cuenta que lo máximo que se puede pasar es por 3 puntos a la vez, ¿no? Porque siempre hay 3 puntos colineales. ¿Ve? Acá, por ejemplo, estos 3 son colineales o estos 3 son colineales, ¿cierto? Estos 3 son colineales o el de acá estos 3 son colineales. Bien, entonces empecemos a hacer los cortes. ¿Cuál sería el primer corte? Para poder liberar. Y otra cosa, también siempre se sugiere obtener piezas similares, ¿ya? Entonces, primer corte, bueno, aprovechando al máximo, sería aquel que pasa ¿por dónde? Por la máxima cantidad de puntos. En este caso, que pase por acá. Bien, primer corte. ¿Qué pasa luego de realizar ese primer corte? Bueno, luego de realizar ese primer corte, esto queda libre, esto de acá queda libre y esto queda libre. Y además, toda esta estructura aquí de la derecha ya va a quedar libre. ¿Qué más? Ahora vamos a hacer otro corte más. Como la sugerencia era pues siempre tratar de obtener piezas similares, ahora voy a hacer este segundo corte. ¿Ya? El segundo corte va a ser aquel que atraviesa por este lado. Pasa por acá, viene desde acá abajo. Entonces esto ha de ser nuestro segundo corte. ¿Qué va a pasar con ese segundo corte? Bueno, este va a quedar libre, esto queda libre y esto de acá queda libre. ¿Ya? Entonces todos estos van a quedar libres. Bien, y entonces ahora tendríamos esta, ¿no? Esta estructura libre y esta otra estructura también libre. Allá, ahora vamos a hacer otro corte, ¿sí? Pero este corte, aprovechándolo al máximo, sería pues que pase por 3 puntos, ¿no? Entonces puede ser por estos 3 puntos o puede ser por estos otros 3. Siempre les sugiero que se concentren en cortar los que tienen mayor cantidad de puntos. En este caso, esta piecita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes cortan acá, el corte que lo hagan a esta pieza, lo pueden aprovechar para este y para este otro, ¿no? Para los demás. Y en efecto, ya empecemos a cortar. ¿Por dónde vamos a cortar? Bueno, voy a cortar por acá, ¿ya? Entonces voy a pasar por este punto y por este punto, por estos 3. Ojo que estamos cortando solamente con una guillotina recta. Entonces no es que estamos atravesando él hasta acá, ¿ya? Esto no. Sino es solamente estos 3 puntos, ¿no? Lo acomodamos adecuadamente para cortar esos 3. Bien, pero como esta estructura está libre, estos puntos que se encuentran acá, vamos a agarrar esta estructura y lo ponemos acá encima de tal manera que estos puntos coincidan con estos. Sí, claro, y de hecho que están a la misma distancia, ¿no? ¿No ves ahí los cuadraditos o los rectángulos son congruentes? Bien, y también voy a aprovechar aquí. Como esto está libre, esto vamos a hacer de tal manera que estos 2 puntos lo traslademos para acá, coincidan con estos. Y por lo tanto vamos a hacer el siguiente corte, ¿no? Ahora agarramos por este lado y cortamos.
¿Qué número de corte va a ser este? Este de aquí va a ser el corte número 3. Pero como esta estructura lo habíamos puesto encima, entonces ese corte también en el fondo afectó a él. Corte número 3. Y como esto también lo hemos puesto acá encima para que coincidan estos puntos, entonces ese corte también afectó a este. Entonces eso es el corte número 3. Bien, ¿qué va a ocurrir luego de ese tercer corte? Bueno, este de acá va a quedar libre, esto queda libre, esto queda libre. ¿Qué más? Esto queda libre, esto de aquí queda libre. ¿Qué más? Esto queda libre y esto de acá queda libre. Bien, como estos de ahí ya quedaron libres, ahora lo que nos falta liberar son solamente esos puntos de color blanco, ¿no? Pero fíjense que esos puntos de color blanco están en una estructura que con un corte más se libera, ¿no? Por ejemplo, este punto está dentro de esta T, entonces esa T lo vamos a sacar por acá. Ahí está una T, acá hay una T. Este otro punto de aquí está dentro de esta T, que ya se encuentra libre, entonces eso lo ponemos aquí y lo vamos alineando. Van 2. ¿Qué más? Ya van 1, 2 puntos. Este otro pertenece a un ángulo. Ya, ese ángulo lo podemos sacar, como está libre por estos lados, lo sacamos y lo colocamos por este lado. ¿Qué más? Bueno, acá hay otra T. Esa T también lo vamos a colocar por este lado así y lo colocamos ahí el cuarto punto. ¿Qué más? Este otro es otra T. Allá. Entonces colocamos nuevamente por ahí otra T. ¿Qué más? Bueno, acá hay otro ángulo, ese ángulo lo ponemos por acá, ahí está, va a ser ahí el penúltimo, y el último sería este otro ángulo, ¿no? Entonces este otro ángulo sería así, ¿no? Lo paramos y lo ponemos así. Y ya están. Como ya están todos los puntos ahí alineados, entonces lo único que hacemos es realizar nuestro último corte. Ese último corte va a atravesar por todos esos puntos. Y como ya está atravesando por esos puntos, el cuarto y último corte, entonces ya queda libre todo. Por lo tanto, para poder liberar a todos estos, necesitamos nosotros un total de 4 cortes, ¿no? Y 4 se encuentra en la alternativa A. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. En la figura se representa un paralelepípedo compacto de madera formado por 12 cubitos de 2 centímetros de arista. Si se desea separar los 3 cubos sombreados, ¿cuántos cortes rectos como mínimo deberá realizarse con una sierra eléctrica? Muy bien. Bueno, dice a este paralelepípedo compacto de madera, dice vamos a tener que seccionarlo. Pero ojo, solamente nos queremos, ¿qué cosa? Realizar cortes rectos de tal manera, ¿qué cosa? Que se deba separar los 3 cubos sombreados, ¿ya? Así es que necesitamos separar él y él. Bueno, entonces como queremos minimizar, creo que vamos a poder minimizar si nosotros cada corte que realizamos lo aprovechamos al máximo. ¿Está bien? Bien, entonces empezamos a hacer primer corte. El primer corte, aprovechando al máximo, sería que ese corte pase justo por estos 3 cubos. ¿Cuál sería ese corte? Bueno, yo creo que se estarán dando cuenta que ese corte sería de esta manera, ¿no? Así. Esto de acá sería nuestro primer corte. Ese corte, bueno, está pasando por él y por él. Entonces va un corte. Bueno, otro corte también que puede pasar por esos 3 a la vez. Allá también se encuentra ahí, ¿no? Fíjense que esta vez podríamos hacer este corte por acá y para abajo, ¿no? Este corte que estamos realizando es bueno. ¿Por qué este corte es bueno? Porque justamente este segundo corte está liberando una cara de él y una cara de él, ¿no? Pero y ahora, ¿qué es lo que nos queda? Noten que ahora, para liberar a este cubito, solamente falta cortar por la derecha. Para liberar a él, falta cortar acá por la izquierda. Y para liberar al que está abajo, también falta cortar por su izquierda. Bueno, como cada uno le falta un corte, entonces bastaría solamente con con alinear a todos para poder cortarlos con un corte más, ¿no? Entonces vamos a alinearlo. Muy bien, y una vez ya liberados, fíjense que este de acá arriba lo podemos colocar aquí.
El que está debajo de él lo ponemos acá justo debajo. Y este que tiene la parte sombreada, el cubito sombreado en el lado izquierdo, lo colocamos debajo. Y ya una vez alineados todos ellos, entonces podríamos hacer nuestro último corte, ¿no? Entonces nuestro último corte sería aquel corte que atraviese todo esto, ¿no? Entonces esto de acá va a ser el tercer y último corte. Y con eso ya queda garantizado que todos quedarían libres, ¿no? Por lo tanto, ahí nuestra respuesta sería 3. Muy bien. Ahora vamos a hacer la segunda parte de los ejercicios que, como les había indicado, corresponde al tema de aplicaciones con ecuaciones. Bueno, cuando referimos las aplicaciones con ecuaciones se refiere de todo tipo, ¿ya? Es decir, podemos tener ecuaciones con una variable, podemos tener ecuaciones con dos variables, podemos tener sistemas de ecuaciones, ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, entre otros. Muy bien. Problema número 5. Dice que un tren parte de la estación A y llega a la estación B en 40 minutos. Al regreso aumenta su velocidad en 10 kilómetros por hora y llega a la estación A en 30 minutos. ¿Cuál es la distancia que separa a las estaciones A y B? Muy bien. Dice que hay un tren que parte de la estación A y se va a la estación B. Ah, ya, pero dice cuando llega a B resulta que ha recorrido un total de 40 minutos. Ah, pero cuando ha viajado, habrá viajado a una cierta velocidad, que sea B kilómetros por hora. Bien, y ahora cuando regresa, dice de B hacia A, esta vez dice va a aumentar en 10 kilómetros por hora su velocidad. Allá, entonces su velocidad ya no va a ser V, sino ahora sería V más 10, ojo con las unidades, kilómetros por hora. Y bueno, como aumentó su velocidad, esta vez se va a demorar solamente 30 minutos. Ah, y con esto nos pide cuál es la distancia. Bueno, la distancia entre estos le vamos a llamar aquí D, ¿cierto? Bien, pero fíjense que las distancias que están en las alternativas están en kilómetros. Entonces esto está en kilómetros. Esto también está en kilómetros. Bien, si está en kilómetros, entonces eso significa que si esto está a kilómetros por hora, entonces el tiempo debe de estar en horas. Para pasar estos 40 minutos a horas, bastaría con dividirlo entre 60. Si divides 40 entre 60 y simplificas, eso te va a quedar 2 tercios de hora. Y esto, bueno, esto sí queda claro que es un medio de una hora, pues no, o sea, media hora. Allá, entonces ahora sí, ya están en las mismas unidades. ¿Cómo se relacionaba estas tres magnitudes? Bueno, se relacionaba de la siguiente manera, ¿no? Distancia era igual a velocidad por el tiempo. Entonces, en la ida la distancia es d, la velocidad es v, por este tiempo 2 tercios quedaría 2 tercios de v. En el regreso, bueno, la distancia sigue siendo d, la velocidad es esta, el tiempo es 1/2, entonces sería 1/2 de v más 10. Bueno, como nosotros estamos queriendo averiguar la distancia, entonces creo que sería bueno despejar acá la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad va a ser igual, esto pasa multiplicando, sería 3 veces d, sobre esto pasa dividiendo, sería 2. Entonces v es igual a 3d sobre 2. Ese v podríamos reemplazar acá en la segunda ecuación. Entonces, ¿qué quedará en la segunda ecuación? Bueno, tendríamos así, distancia es igual a 1/2 de ¿quién? De v. Ah, pero v era 3 medios de d. ¿Más cuánto? Más, en este caso, 10. Bueno, este 2 pasa multiplicando al otro lado, va a quedar 2 veces d igual a 3 de medios más 10. Allá, pero también aquí como este 2 me interrumpe el de acá abajo, lo vamos a eliminar multiplicando por 2. Entonces por 2 a todo, 2 por todo él va a quedar 4 veces d igual a 2 por él, este 2 con este 2 se va y te queda 3d más 2 por 10 sería 20. Pasa al otro lado restando y nos va a quedar d igual a 20. Y como justo nosotros queríamos la distancia y la distancia es d, entonces nuestra respuesta sería 20 kilómetros de distancia hay entre esas dos ciudades.
Pregunta número 6. Un examen de matemáticas donde consta de 5 problemas de distinta dificultad. A cada problema bien resuelto le corresponde una nota entera, diferente de las otras 4. Raúl resolvió correctamente todos los problemas y obtuvo 10 puntos en total por los 2 de menor puntuación y 18 por los 2 de mayor puntuación. ¿Cuál fue su calificación total? Bueno, dice que un examen de matemática está constando de 15 problemas de distinta dificultad. Perdón, 5 problemas de distinta dificultad. Bueno, son 5 problemas de distinta dificultad. Pero dice que a cada problema bien resuelto le está correspondiendo una nota entera. Como son 5 problemas, entonces son 5 notas. Entonces las notas que sean A, B, C, D y E. Ya, pero ¿qué tipo de notas son? Dice que estos son números enteros. Además, cada nota es diferente. Por lo tanto, entonces, estos van a ser números enteros diferentes. ¿Ya? Entonces, enteros diferentes. Bien, pero dice nuestro amigo Raúl, bueno, él ha dado, dice, ese examen y resolvió correctamente todas las preguntas. ¿Ya? Entonces, si ha resuelto correctamente todas las preguntas, estas son las notas que obtuvo. Pero dice que obtuvo también 10 puntos en total por los 2 de menor puntuación y 18 por los 2 de mayor. Bueno, entonces creo que lo podemos colocar de una vez quién es menor, quién es mayor. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí que A sea menor que B, B menor que C, C menor que D y D menor que E. Entonces, si colocamos de esta manera, los de menor puntuación sería A y B, por lo tanto A más B debe de ser 10. Y los de mayor puntuación son D y E, por lo tanto D más E, bueno, eso va a ser igual a 18. Bien, pero además nos está pidiendo cuál fue su calificación total. Como resolvió correctamente, su calificación total sería A más B más C más D más E. Pero ya se estarán dando cuenta ustedes que A más B, ¿cuánto es? A más B es 10 y D más E es 18. Es decir, solamente falta calcular C. Bien, entonces ahora vamos a ponernos a calcular C. Bien, pero como son números enteros y diferentes, creo que podríamos empezar por él. A ver, 2 números enteros diferentes que sumados me den 10. Bueno, hay varios candidatos, ¿no? Puede ser 1 más 9, 2 más 8, 3 más 7 y 4 más 6. A ver, empecemos con 1 más 9. Si fuera 1 y 9, entonces esto va a ser 1 más 9, allá. Entonces, eso implicaría que el resto de números debe de ser a partir del 10. 10, 11, 12 y así sucesivamente. Pero los valores que toma D y E tienen que ser de esta lista. Pero si D más E debe de ser 18, entonces es imposible que números mayores o iguales que 10 haya 2 que sumen 18. Por lo tanto, no puede ser 1 y 9. Bien, si no es 1 y 9, bueno, intentamos con el otro. Ahora vamos a intentar con el 2, con el 8. Si pones 2 y 8, bueno, eso sí suma 10. Pero eso implicaría que esta vez los demás números, la lista va a salir a partir del 9. Y 2 números acá que sumados me den 18, no va a haber. Bien, entonces no puede ser 2 y 8. El siguiente candidato sería 3 y 7. Entonces acá sería 3 más 7, 10. Bueno, entonces acá sería 3, acá sería 7, van a ser 10, ¿no? Pero si este es 7, entonces esta vez esta lista empieza a partir del 8. Profe, ahí sí sería 8 y 10. Claro, 8 más 10 va a ser 18, pero si acá pones 8 y acá 10, ya no vas a tener un valor para C. Bueno, entonces no debe de ser 3 y 7. Si no es 3 y 7, bueno, entonces buscamos otros números. El último que nos quedaba, porque dice eran diferentes, debe de ser 4 y 6. Si pones aquí 4 y 6, bueno, ahora sí va a ser 10. Pero los números de C y D y E deben de salir de esta lista, del 7 para adelante. Pero de esta lista, los dos que suman 18 es el 8 y el 10. Entonces ya hemos encontrado para C. El candidato y el único valor que puede tomar C es 7. Entonces esto debe de ser 7. Como nos está pidiendo la suma, la suma sería aquí
Un total de 10 más 7 más 18 sería 35. Y 35, bueno, 35 sale ahí en la alternativa D. Problema número 7. Un fabricante de polos gana 10 soles por cada polo que vende, pero pierde 15 soles por cada polo defectuoso. Cierto día fabricó 42 polos y obtuvo un beneficio de 370 soles. ¿Cuántos polos defectuosos se fabricaron aquel día? Bien, dice que hay un fabricante de polos que gana 10 soles por cada polo que vende, ¿no? Entonces ahí dice, por cada polo que vende gana 10 soles. Entonces vamos a ponerle más 10 soles porque está ganando. Pero pierde 15 soles por cada defectuoso. Allá, entonces va a ser menos 15 soles por cada defectuoso. Ya, pero cierto día dice ha fabricado 42 polos. Y en este caso, dice, obtuvo un beneficio. ¿Cuánto fue del beneficio? El beneficio, dice, fue equivalente a 370 soles. ¿Ya? Esto de acá, dice, es el beneficio. Y bueno, nos estaba preguntando cuántos polos defectuosos se fabricaron aquel día, ¿no? Entonces, el número de polos defectuosos vamos a ponerle X. Y eso es lo que nos piden, ¿ya? Vamos a hallar ese valor de X. Bien, pero como obtuvo todos estos beneficios, bueno, entonces eso significa que los demás vendió. Como acá ha fabricado 42 y aquí son X que son defectuosos, entonces los que vende sería 42 menos X. ¿Sí? Bien, pero a partir de estos datos yo puedo sacar pues otra expresión que va a ser igual a este beneficio, ¿no? Porque se supone que por cada polo que vende, gana 10 soles. Entonces, 10 soles es por un polo que vende. Pero acá vendió 42 menos X. Entonces, lo que ganó hasta ahí sería 10 por 42 menos X. ¿Qué más? Pero no solamente ha ganado, pues no, sino también pierde. Pierde, dice, 15 soles por cada defectuoso. Pero como son X defectuosos, entonces está perdiendo 15x, ¿no? Entonces va a ser menos 15x. Pero como esto es el beneficio y este es el beneficio y son iguales, entonces bastaría con resolver la ecuación para hallar cuántos defectuosos hay, ¿no? Entonces resolviendo sería así. 370 multiplica acá, 420, por acá menos 10x, menos 15x, menos 25x. Pasa para este lado, sería 25x. Y esto pasa para acá, sería 50. Bueno, entonces como esto es igual a 50, el 25 pasa dividiendo, y ya de ahí tendríamos que x es igual a 2. ¿Y qué cosa era x? Bueno, x era el número de defectuosos. Por lo tanto, aquí la respuesta debe de ser igual a 2. Y 2 se encuentra en la alternativa A. Problema número 8. Para cubrir el patio de un colegio, el cual tiene forma cuadrada, se han empleado baldosas cuadradas idénticas, las cuales se venden en cajas de 12 unidades a un costo de 120 soles la caja. Del lote de baldosas que se compró, han sobrado 27. Si se hubiera colocado una baldosa más por lado, hubieran faltado 40. ¿Cuál fue la inversión en baldosas que realizó el colegio? Bueno, dice que se desea cubrir el patio de un colegio, ¿no? Entonces vamos a considerar que todo esto de aquí es el patio, ¿ya? El patio de un colegio. Bueno, hay que cubrir el patio de un colegio, pero este patio justo, dice, es de forma cuadrada, ¿ya? Bueno, esto hay que cubrir con baldosas cuadradas idénticas. Es decir, acá colocas una baldosa, otra baldosa, otra baldosa, otra baldosa, así sucesivamente. Por acá también otra, por acá otra, por aquí otra, y así dice hasta que termines de cubrir todo. Ya, entonces hay que, dice, colocar esas baldosas. Pero esas baldosas se venden en cajas de 12 unidades. Ya, entonces el número de baldosas en cada caja son 12 unidades. Y a un costo de 120 soles la caja. Entonces el costo de cada caja es 120 soles. Bueno, como solamente se vende en cajas, entonces la única manera, para cubrir todo esto se tiene que comprar varias cajas. ¿Cuántas cajas se compra? No sabemos. Vamos a ponerle ahí que se ha comprado N cajas. Bien,
Pero si se ha comprado N cajas, dice que del lote de baldosas que se compró, han sobrado 27. ¿Ya? Ah, ya, entonces se ha comprado N cajas y cada caja es de 12 unidades. Entonces, ¿qué se debe de cumplir? Se debe cumplir que lo que tengo, o sea, lo que hemos comprado, va a ser igual a ¿quién? A lo que se ha usado, más ¿quién? Más lo que te sobra. Bueno, ¿y cuánto tenemos? Como son N cajas y cada uno de 12 unidades, entonces tenemos 12 veces N. Y eso debe de ser igual a los usados. ¿Cuánto se usó? Allá no sabemos, ¿no? Pero como el patio es cuadrado, vamos a suponer aquí que hemos usado L por cada lado. Entonces, L por acá, entonces los usados van a ser L al cuadrado. Más lo que sobra. Y ha sobrado, dice, en este caso, 27. Bueno, entonces tenemos ahí una primera ecuación, ¿ya? Vamos a llamarle 1. Bien. Allá, pero ahora da otra situación. Dice, si se hubiera colocado una baldosa más por lado. Allá, entonces deberíamos de colocar acá una baldosa más aquí, dice, por lado. Entonces sería de esta manera, ¿no? ¿Qué significa una baldosa más por lado? Allá, eso significa que ahora la cantidad de baldosas que debe de haber sería L más 1. Entonces acá sería L más 1, por acá también ha de ser L más 1. Muy bien, entonces si colocamos una baldosa más por lado, quedaría de esta manera. Ah, pero dice, si se coloca de esta forma, esta vez no nos va a alcanzar. Dice, va a faltar 40. Entonces va a haber cierta cantidad que sí se va a cubrir, pero hay otra cantidad que falta. ¿Cuánto dice falta? Allá va a faltar, dice, un total de 40 baldosas. Bien, entonces, ¿qué relación se va a cumplir esta vez? Bueno, la relación que se va a cumplir sería que todas las baldosas que pretendemos usar, lo que queremos usar, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a todas las que tengo y que se deberían de colocar, es decir, a los que tengo, más ¿quién? Más lo que me falta. Bien, entonces, ¿cuántos pretendemos usar? Como debe de haber ahora L más 1 por lado, entonces va a ser L más 1, L más 1. Entonces el total sería L más 1 elevado al cuadrado. Igual a los que tengo. ¿Cuántos tenemos? Allá eran N cajas de 12 unidades. Entonces tenemos 12 N baldosas. Más lo que falta. Ahí lo que falta es 40. Bien, entonces a este le vamos a llamar la ecuación 2. Bueno, pero no hay que perder de vista lo que nos piden, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo? Dice, ¿cuál fue la inversión en las baldosas? ¿Cuánto habrán invertido ahí en las baldosas? Entonces vamos a poner aquí la inversión. Bueno, pero la inversión será equivalente a ¿qué? Como son N cajas y cada caja cuesta 120 soles, entonces la inversión sería 120 multiplicado por N. Bueno, entonces para hallar esa inversión hay que hallar N. ¿De dónde? De acá. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar a calcular N, ¿yo? Pero creo que previo a eso mejor vamos a calcular L primero. Entonces, vamos a reemplazar. La ecuación 1 vamos a reemplazar ahí en la ecuación 2. Específicamente esto, ¿no? Como acá está 12N y acá está 12N, entonces eso reemplazamos acá. Bueno, entonces quedaría así. Por este lado va a quedar L más 1 al cuadrado igual. Como esto es 12N, entonces ese 12N está siendo reemplazado por él, sería L al cuadrado más 27. ¿Más cuánto? Más 40. Bueno, ahora esto pasa restando y vamos a tener L más 1 al cuadrado menos L al cuadrado igual a 67. Aquí aplicando diferencia de cuadrados, te quedaría L más 1 menos L, te queda 1 por L más 1 más L, te va a quedar 2 veces L más 1 por 1. Así es que quedaría solamente 2 veces L más 1, ¿ya? Entonces, esto es aplicando diferencia de cuadrados. Y eso ha de ser igual a 67. El 1 pasa al otro lado y nos va a quedar que 2L es igual a... El 1 pasa al otro lado y va a quedar que 2L es igual a 66. Por lo tanto, L vale 33. Bueno, y si L vale 33, ya teniendo L, ya podemos hallar, pues, N, ¿no? Entonces, esto le llamamos la ecuación 3, perdón.
Entonces ahora vamos a reemplazar esa ecuación 3, lo vamos a reemplazar ¿en dónde? Por ejemplo, en la ecuación 1, ¿ya? Para que salga directo n. Entonces, al momento de reemplazar, vamos a tener así. En la ecuación 1 sería 12 veces n, igual a L al cuadrado. Ya, pero L acabamos de hallar que es 33. Entonces sería 33 elevado al cuadrado. ¿Más cuánto? Más 27. Bien, si hacemos los cálculos, acá nos va a quedar así, ¿no? ¿Cuánto es 33 al cuadrado? 33 al cuadrado va a salir 1089. Más 27 quedaría un total de 1116. 1116. El 12 pasa a dividir y n va a quedar igual a 93. Bien, pero si n vale 93, ya tenemos cuánto es lo que se ha invertido. La inversión es igual a 120 multiplicado por 93. ¿Y cuánto es 120 por 93? Bueno, 120 por 93 va a quedar 11.160. ¿Qué cosa? Soles, ¿no? Y ya está. Y eso se encuentra en la alternativa B. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.